Venimos hablando acerca de la información, de la importancia que es la información que le damos acceso a nuestro interior y cómo esa información significativamente influye en la forma de experiencia, la forma de vida, la manifestación que tenemos y que de alguna manera es importante. Dentro del entendimiento de la información y el manejo de la información, cómo la información se maneja, cómo la información funciona una vez que ya está dentro de nosotros, pues bueno, es lo que continúa el día de hoy. Vamos a seguir hablando de cómo esa información, de alguna manera en su funcionamiento ya en nuestro interior, nos lleva a una manifestación, a una experiencia, a que la vida sea de acuerdo a cierta condición con esa información. La mayoría de las personas, por no decir casi todas o todas, solo viven como pueden. De hecho, muchas creen que viven y más que vivir, sobreviven. ¿Por qué sobreviven? Porque generalmente todos sus enfoques, todo lo que desean, todo lo que quieren, no es lo que ellos quisieran, es lo que se les dice que debe de ser. Y generalmente lo que debe de ser está muy enfocado a ciertas condiciones muy específicas que son generalizadas, como cómprate un carro, cómprate una casa, cásate, termina la escuela, ten un buen trabajo, sé una buena persona como de forma general. O sea, está muy específico de alguna manera, ten hijos, ¿sí? Sin embargo, todo ese tipo de condiciones, lejos de vivir, son condiciones de sobrevivencia, donde entonces todas esas condiciones tienen que ver como herramientas para vivir o para el buen vivir. Pero la pregunta es, una vez que tienes ya establecida esas herramientas de vida, una vez que, por ejemplo, podríamos decir, terminaste tu carrera, que no tiene que ser hasta ese momento, pero vamos a poner como ejemplo, terminaste tu carrera, te casaste, tienes hijos, tienes un buen trabajo, tienes todo lo que de alguna manera te decían que tenías que realizar o hacer. ¿Y ahora de qué se trata la vida? ¿La vida termina ahí? ¿O ahora de qué tengo que hacer o qué tengo que realizar o qué tengo que pensar? Y generalmente, lejos de esas condiciones, la mayoría de las personas no sabe qué más. ¿Qué es lo que esperan? Pues seguir siendo papás, seguir siendo proveedores, seguir siendo ama de casa, seguir siendo quien educa, seguir siendo el abuelo, seguir siendo el viejo, seguir siendo el olvidado. Cada quien, pero generalmente así pasa. Entonces, qué curioso. Una vez que logras una estabilidad en tu vida, donde la estabilidad es el logro de alguna manera de todo aquello que te dijeron que era importante, ya la vida no tiene tanto sentido. Ya la vida como que no es tan importante. O lo que tienes que vivir, lo que quisieras vivir, a veces ya no sabes ni qué. Muchos lo que hacen es, bueno, ya compré una casa, compro otra. Bueno, mi carro ya está viejo, me compro uno nuevo. Bueno, ya terminé mi carrera, pero ahora estudio una maestría, un doctorado u otra carrera. Y quieren repetir y repetir. Ya me casé una vez, me divorcio y me vuelvo a casar. Ya tuve un hijo, ahora tengo 3. Quieren repetir las condiciones de herramientas de vida. Quieren repetir las cosas que son simplemente para fundamentar una vida estándar, pero realmente la vida es más que eso. Yo te invito a reflexionar en este momento y que de alguna manera te des cuenta que no podemos seguir solo sobreviviendo, que la vida tiene que tener un sentido más allá de la sobrevivencia solamente, que la vida tenga mayor materia, mayor oportunidad, mayor experiencia, mayor condición de felicidad, de satisfacción, de plenitud, y que te permitas experiencias que generalmente a lo mejor no te permitías. Pintar, viajar, conocer, disfrutar, bucear, emprender una empresa nueva, no por el dinero o por comprar una casa mejor o por tener mayores ingresos, sino por dar algo de ti a los demás, compartir, inventar, descubrir, crear, el arte, la música, tantas cosas tan maravillosas, tantas cosas tan hermosas que puedes compartir y dar de ti a los demás, donde entonces la vida toma otro rumbo. Ya no solo es una sobrevivencia, sino ya es un ser con conciencia dando algo de él a los demás.
Entonces, no tienes que esperarte a acabar tu carrera, no tienes que esperarte a casarte, a tener hijos para empezar a vivir. Estamos diciendo que si realmente fuera lo único lo que nos dicen que debemos de lograr, y como ejemplo, una vez que se logra todo eso, parecería que la vida se acaba o la vida ya no tiene tanto sentido. ¿Por qué no empezar desde antes? Desde el momento, no importa si eres niño, joven, adolescente, adulto, no importa qué edad tengas, ¿por qué no empezar a darnos cuenta que la vida no solo se trata de las herramientas de vida? Que la vida no solo se trata de una casa, de un trabajo, de hijos, no solo se trata de un negocio, la vida se trata de algo más, de vivirla, de experimentarla lo más posible al máximo. Entonces es cuando la vida tiene un sentido mayor y realmente amas cada momento y cada instante. Cada momento y cada instante tiene sentido verdadero de lo que experimentas, de lo que vives. Y entonces ya no somos solo sobrevivientes o supervivientes cada momento, sino realmente somos seres vivos, seres con conciencia, que viven una experiencia plena o más plena de acuerdo al entendimiento que tienen de la vida. Cada vez que tengamos oportunidad de coincidir en estas pláticas, siempre el sentido va de acuerdo a eso. Va en que la supervivencia sea dada de las mejores maneras, que tengan menos esfuerzo para lograr lo que necesiten, para lograr cualquier condición necesaria para sustentar su vida, que a través de estas pláticas, a través de los ejercicios que compartimos, a través de la coincidencia que tenemos de compartir en amor, cada vez sea más fácil lograr lo que necesiten, pagar una renta, pagar la casa, comprar un carro, tener mejor trabajo, llevarse mejor con los demás, tener una mejor relación con sus hijos. Siempre las pláticas les van a ayudar a vivir mejor en todos sus sentidos. Pero no solo en los sentidos de supervivencia, sino más allá de ello, realmente permitiéndose vivir una vida que hasta ahorita muchos de ustedes a lo mejor no conocían o no conocen aún, porque apenas están empezando conmigo en este camino. Por lo tanto, les pido que entiendan, les pido por favor que comprendan la importancia de estos momentos. ¿Qué más o qué más importante podrían estar haciendo en este momento? ¿Qué mejor que transformarnos? ¿Qué mejor que entender cómo estamos conformados, cómo interactuamos con nuestro entorno y cómo con todas esas herramientas podemos no solo sobrevivir, sino vivir plenamente? Vivir plenamente con todas las herramientas necesarias y la experiencia misma más allá que cualquier otro individuo, permitiéndonos que la vida realmente llegue a la satisfacción y a la plenitud que nos merecemos. Entonces, esto es una invitación a eso, una invitación a continuar con nosotros, a seguir creciendo, una invitación a que entendamos cuál es el propósito de lo que compartimos en estas pláticas. Bueno, fíjense que dentro del manejo de la información, una vez que la información está en nosotros, esa información nos genera un sustento o un soporte. Muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué me va mal si yo soy bueno? ¿Y por qué al malo le va bien si no es tan bueno o es malo? Y fíjense que tiene que ver con varios factores. Y uno de los factores que tiene que ver muy importante es la focalización. Cómo la persona está focalizado o en qué está focalizado. Por ejemplo, muchas veces la persona buena, pues sí es buena, tiene buen sentimiento, buen corazón, pero está focalizado en el temor, está focalizado en la angustia, está focalizado en la carencia. Y muchas veces el que no es tan bueno, incluso hasta es malo, pues está focalizado en condiciones que lo liberan de su culpabilidad, está focalizado en condiciones que le hacen creer a él mismo que no es tan malo, porque justifica sus acciones. Y por lo tanto su focalización es distinta, no castigándose, culpándose, o no se hace juicios de sí mismo. Y entonces de acuerdo a ello no le va tan mal. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Depende en qué estás focalizado o cómo estás focalizado,
es la experiencia que tienes. Vimos la vez pasada que tenía que ver con qué información dejábamos entrar a nuestra mente y de acuerdo a eso esa información empezaba a funcionar. Bueno, vamos a pensar que ya dejamos entrar cierta información a nuestra mente. Ahora, esa información empieza a procesarse y de acuerdo a ese procesamiento nos da un resultado. Y ese resultado lo podríamos llamar fundamento de experiencia. Y ese fundamento de experiencia es donde la base de todo lo que experimentamos o de la manifestación que tenemos enfrente, de lo que vivimos, es lo que ahora vamos a experimentar, a vivir, a tener frente a nosotros tomando acción en ello. Entonces, no solo basta con que la información que entre a nosotros sea la mejor, es un gran paso, ya que en el momento en que la mejor información entra a nosotros y tenemos esa gran capacidad de discernimiento, la posibilidad de tener un fundamento no conveniente, focalizado no conveniente, es menor. Ahora, si la información que llega a nosotros no es la mejor, y una vez que ya está dentro de nuestra mente funcionando, la posibilidad de que nos dé un fundamento focalizado en cosas no convenientes es mayor. Ahora, muchas personas piensan y creen que basta con pensar positivo o basta con ser positivo. Y llaman ser positivo el decir, yo soy bueno, yo no me dejo, yo le hago bien a los demás, yo tomo lo mejor de todo. Y empezamos a creer que con esas frases o con esas ideas la persona es positiva. O como en algún tiempo, creo que era hace muchos años, en un anuncio que sacaban un vaso y que el vaso estaba a la mitad y que decían que podías pensar negativamente diciendo, tengo medio vaso de agua o medio vaso con agua. Y que alguien positivo podría decir, sí, pero todavía me queda la mitad del vaso. O sea, sé que es mejor la mitad del vaso que nada. Y entonces el positivo vive mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué es mejor? Dicen o piensan que no puedes cambiar la realidad. Porque si tienes medio vaso con agua, lo único que podrías cambiar es lo que piensas del vaso con agua. Entonces, positivamente tú podrías decir, todavía tengo medio vaso con agua. Gracias. El negativo diría, solo me queda un vaso con agua. ¿Quién quieres ser tú? ¿El que piensa que solo le queda un vaso con agua o el que piensa que todavía tiene un medio vaso con agua? Yo la verdad no quisiera ser ninguno de esos dos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el negativo, como quiera, tiene medio vaso con agua y el positivo, como quiera, tiene medio vaso con agua. ¿Qué diferencia hay entonces entre ser positivo y negativo? Lo único es la sensación del momento, pero la realidad no cambió. La propuesta de nosotros no va solo en el sentido de que tengamos una opinión sobre una condición positiva o negativa. No va en el sentido de decir, tengo medio vaso con agua, qué bien, o tengo medio vaso con agua, qué mal. No, va en el sentido que la manifestación del vaso se modifique y cambie de acuerdo a mi interior. Si no soy solo positivo, sino que si sé estructurar las ideas correctamente del funcionamiento de cómo se realiza mi vida, cuando yo veo el vaso con agua lejos de ser positivo yo, no es medio vaso con agua, es el agua suficiente y necesaria para saciar mi sed. Entonces es muy diferente que yo tenga el agua suficiente y necesaria para saciar mi sed que medio vaso con agua positivamente o negativamente. Con esto quiero decir que ese vaso va a estar suficientemente lleno siempre que yo tenga que saciar mi sed. Por lo tanto, ese medio vaso con agua, en dado caso que mi necesidad de tomar agua de ese vaso sea mayor al medio vaso, va a haber esa agua suficiente. Por el contrario, si solo necesito un sorbo del agua, con eso será suficiente. Entonces, el vaso en sí y la cantidad de agua en el vaso se modifica realmente, verdaderamente. Hay una modificación física del vaso. Unos podrán creerlo, otros no podrán creerlo,
Pero no es importante creer o no, es importante entender que lo que se les está compartiendo es cómo funciona la vida. Así funciona la vida, lo creas o no lo creas. Estamos hablando de fundamentos de verdad donde la vida funciona así. No importa para aquel que lo entienda, lo crea o no lo entienda, no lo crea, lo conozca o no lo conozca. Es algo que así pasa y que así se sustenta el universo. Entonces, ¿para qué ser positivos? ¿Para qué ser negativos cuando ni ser positivos ni ser negativos realmente cambia nuestra realidad? Si no podemos tener acceso consciente a la manifestación clara o al cambio de nuestra realidad, yo les pido que mejor de negativos sean positivos, porque ser positivo es mejor que ser negativo. Pero también les pido que si me estoy dando a entender, vayamos un paso más y no nos quedemos nada más entonces con la idea de lo positivo o negativo, donde no cambia nuestra realidad, sino que realmente entendamos que focalizándonos correctamente y utilizando correctamente la información y el entendimiento de las leyes universales que sustentan toda la creación, puede cambiar la manifestación, nuestra realidad, la cantidad de agua o el tamaño del vaso que contiene esa agua, al punto que lejos de tener medio vaso con agua, como dije, siempre tengo el agua suficiente y necesaria para saciar mi sed. A final de cuentas, no era importante cuánta agua yo tuviese frente a mí. Lo más importante siempre fue, ¿para qué voy a utilizar el agua? Y si el agua la voy a utilizar para saciar mi sed, lejos de pensar en la cantidad de agua que yo tengo, agradezco que mi sed ha sido saciada. En el momento que yo agradezco que mi sed ha sido saciada, por consecuencia, existe y está frente a mí el agua suficiente para que sacie mi sed. Incluso, a lo mejor ni siquiera en el vaso, porque ya me la tomé. Son condiciones que a lo mejor muchos podrían creer que no podrían ser verdad. Sin embargo, lo son. Y yo los invito a entender que así son. En una sola plática no puedo compartirles todos los fundamentos de la creación, de la manifestación. Sin embargo, en un conjunto de pláticas, y vamos tomándonos de la mano como hasta ahorita, y van ustedes regularmente atendiendo a estas pláticas, vamos a poder compartir cada vez más, no solo la filosofía o los fundamentos, el entendimiento, sino también la forma práctica, los ejercicios, las maneras de implementarlo claramente, conscientemente en nuestra vida para tener una funcionalidad y que se realice de esta manera en la vida de todos ustedes que me lo permitan compartir. Lo material es una percepción y la percepción es dada tanto por la información, la focalización de esa información y el procesamiento completo de esa información que genera una proyección de la conciencia. De acuerdo a eso, lo que está frente de ti se convierte en tu realidad o en tu verdad. Si podemos tener mayor entendimiento de esos procesos, de esos fundamentos, cada vez más vas a poder tener frente a ti lo que tú decides. Y muchas veces vuelvo a lo mismo, no solo es enfocarnos en las herramientas de vida, en tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo. No, muchas veces no, sino realmente en vivir. No utilicemos la sabiduría, el entendimiento. No utilicemos la conciencia solo para incrementar nuestras herramientas de vida. Yo me he dado cuenta que muchas veces las personas se acercan a querer entender más de estos procesos con la intención de decir, quiero más dinero, quiero otro carro, quiero otra casa. ¿Está bien? No están entendiendo nada. No tiene nada de malo que usen estas herramientas para mejorar su carro, su casa. Pueden hacerlo. Se puede. Funcionan. Sí. Pero lo más importante es ir más allá de eso y vivir realmente. Voltear al cielo y disfrutar. Ver una flor y darse cuenta del universo que habita ahí.
ver el espacio y darte cuenta de la grandeza y tu pequeñez, o de tu grandeza y la pequeñez del espacio, o de la unidad de las ambas cosas. Poder cada vez más sentir y reconocer a Dios en todo. Empezar a vivir plenamente, donde la vida tiene sentido, donde entonces todo se da por añadidura, ya no hay esfuerzo, no hay sufrimiento, no hay carencia, no hay ansiedad, no, hay satisfacción, plenitud, disfrute, compartir, vaciarte para volverte a llenar. Entonces, dejemos de sobrevivir para empezar a vivir. Dejemos de pensar si somos negativos o positivos. Eso no funciona. Vamos a empezar cada vez más a entender los fundamentos verdaderos de vida, a entender cómo la creación se manifiesta y cómo la experimentamos. De acuerdo a toda esa información que a lo mejor ahorita parece un trabalenguas para algunos, o a lo mejor algunos dicen, ¿qué me está diciendo? No importa que en este momento entiendas o no entiendas lo que estoy diciendo, o no me esté dando a explicar a lo mejor como quisiera. Eso no importa. Es una invitación a continuar invirtiendo en tu interior. ¿Qué estás invirtiendo en este momento? Solo tu tiempo que hubieras gastado o utilizado en quién sabe qué otra cosa que a lo mejor no hubiera sido tan productiva como puede ser el invertirlo en este momento. Entonces es una invitación a ir generando un lenguaje, un entendimiento, una comprensión, una elevación de conciencia de todos los fundamentos de vida prácticos que te van a permitir, como dije, empezar verdaderamente a vivir y no solo sobrevivir como ha sido hasta ahora. En momentos adversos, esto es lo que te salva. En momentos adversos, aquel que tiene mayor capacidades, aquel que tiene mayor entendimiento, es el que sufre menos o no sufre. En momentos adversos externos, el interiorizarnos, el hacer una introspección, el ir a nuestro viaje interior y reconstruirnos en el momento de abrir los ojos, todo es distinto, todo cambia. Te das cuenta de la gran oportunidad que ahora tienes frente a ti. Es una invitación que les hago de lo más profundo de mi corazón para continuar. No solo en estos momentos porque las cosas son difíciles o tenemos el tiempo, sino que hay un interés, que hay un compromiso, no conmigo, con ustedes mismos, con el Dios de su corazón, el Dios de su comprensión, un compromiso a hacer lo mejor de ustedes, un compromiso a invertir en su conciencia, un compromiso a no solo sobrevivir, sino empezar a vivir realmente. Y no solo para ustedes, sino para también entregarles a los demás, con los que conviven, con los que comparten, lo mejor de cada uno. Es momento de hacer algo diferente. El mundo se frena, el mundo se para que tomes conciencia, para que de alguna manera te reconstruyas y tomes esta oportunidad. Después de unos meses que pase todo esto, va a haber quien ni siquiera se acuerde, va a haber quien hasta se ría de ello, va a haber quien lo sufra o se acuerde con sufrimiento, pero también va a haber quien no se le olvida. Y ojalá tú seas de los que no se le olvida. Y no se le olvida no porque sufre, que no se le olvida porque fue el principio de su vida. No se le olvida porque fue el principio de empezar a vivir realmente y conocer un mundo que hasta antes de este momento no había conocido. Entonces, que esta invitación sea una semilla en tierra fértil en tu corazón y mente unificados. Y me puedas acompañar de la mano a reconstruirte en fundamentos verdaderos de vida que te ayuden a empezar a vivir. Espero que así sea y que el compromiso que estoy hablando lo realices en este momento y digas en tu interior, me comprometo a hacer lo mejor de mí, me comprometo a invertir en mi conciencia, me comprometo a transformarme porque me merezco lo mejor de la vida y la gente a mi alrededor, las personas a mi alrededor se merecen lo mejor de mí.
estoy encontrando un camino para compartir, estoy encontrando un camino para mi crecimiento. Y el compromiso se realiza en la luz, en la vida, en el amor. Y de acuerdo a ello comenzar cada vez más conscientes de que este es un camino para tu transformación, de que este freno que tuvo la vida para la humanidad completa haya tenido un porqué, que lo honremos y agradezcamos la oportunidad que ahora tenemos de comenzar verdaderamente a vivir.